Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Otra vez nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Y en esta cita vamos a aprender y estudiar una perspectiva interesante de la porción de la Torá de este Shabbat que se llama Vayeshav. Vayeshav viene de la raíz Yud Shin Bet, que quiere decir sentarse o también se puede traducir como asentarse. Y comienza así la porción, estamos en Génesis 37, dice así, Vayashav Yaakov ba'aretz megurei aviv ba'aretz Knaan. Eso quiere decir, y estaba asentado Jacobo en la tierra en la que habitaron sus patriarcas, en la tierra de Canaán. Y esta porción habla de la vida de Yosef, de lo que ocurre con Yosef, con sus hermanos, cómo lo venden a Egipto como esclavo y cómo luego se transforma en la mano derecha del faraón. Y de lo que quiero hablar con ustedes hoy es de una perspectiva que quizás no muchas veces se habla, porque esta es una historia muy famosa. Todos conocemos y hemos escuchado, hemos aprendido en la escuela sobre Yosef y sus sueños, cómo él decodificaba los sueños y cuando llega a Egipto, él es capaz de decodificar el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, explicándole al faraón que se venía una gran hambruna. Y gracias a que él logró decodificar el sueño del faraón, y el faraón le cree, que eso también es un hecho muy importante, porque podía no haberle creído, el faraón toma acción y se ocupa de que haya mucho alimento en Egipto para que pasen los 7 años de hambruna, y no solo que Egipto se va a salvar, sino que el mundo de esa época, o sea, el mundo de la gente de esta historia, porque todos los reinos vecinos, los pueblos vecinos, los países vecinos, también pasaron la hambruna en todo el Medio Oriente, y Egipto es el norte de África, o sea que África, Medio Oriente, podían haber perecido por hambre, pero gracias a que el faraón se preparó, escuchando a Yosef, se salva a Egipto y los demás reinos y pueblos. O sea que a nivel del conocimiento de la gente que escribió este libro, era el mundo conocido lo que se salva. Y nosotros, al conocer esta historia tan bien, cuando nosotros comenzamos a leerla, nosotros ya sabemos el final. Entonces quizás no nos detenemos a darnos cuenta de algo que aparece mucho en este texto, y es el sufrimiento. Es decir, hay muchísimo sufrimiento en todos los personajes de este. Y la pregunta es, ¿acaso tenían que haber sufrido tanto? Porque había aquí una especie de destino predeterminado, porque tal como vemos, Yosef, él era capaz de ver el futuro a través de los sueños. O sea que había un destino predeterminado, y la pregunta es cómo se pasaba a través de todos los sucesos y eventos hasta que se llegaba a ese destino. Y en un momento cumbre de este texto, cuando finalmente los hermanos de Yosef se dan cuenta que ese hombre tan potente, tan poderoso, que era la mano derecha del faraón, el número 2 del faraón, cuando ellos se dan cuenta que es su hermano Yosef, el hombre al que habían vendido luego de tratar de matarlo, cuando se dan cuenta de eso, ellos se ponen muy mal. ¿Y cómo responde Yosef? Y esto es un momento cumbre también que muestra la grandeza de Yosef. En Génesis 45:5, Bereshit Mem Hei Hei, dice Yosef, les dice a sus hermanos cuando ellos se dan cuenta que él es Yosef y se ponen tan mal por lo que le han hecho. Les leo primero en hebreo, dice, Al yahar beinechem ki mahartem oti, ine ki lemejía shalgeni Elohim lifnechem. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir, no os entristezcáis por haberme vendido. He aquí que Dios me ha enviado a dar vida. La palabra mejía, que les pongo aquí en la pantalla, que dice, para la mejía me envió Dios. Mejía quiere decir para dar vida, y
podemos entender que él se da cuenta que él vino para ocuparse de que no mueran todos en todo ese mundo conocido. O sea, para dar vida, yo fui enviado por Dios. O sea que Yosef se da cuenta de que todo lo que él pasó, todo el sufrimiento, toda la adversidad, fue para llegar a ese momento. O sea que había un destino. Pero ahora nosotros vamos a analizar lo que pasó en el camino, porque todos sufren. Jacob, su padre, sufre, sus hermanos sufren, él sufre. Y la pregunta es, ¿podría haber sido de otra manera? Y también yo quiero tocar aquí el tema del destino, porque lo que explican los sabios hebreos, los antiguos sabios, es que Yosef era un hombre muy justo y que tenía un rol tan importante como salvar al mundo, porque él iba a través de su talento para descifrar sueños y también su talento para traer abundancia, porque eso era otro de las cualidades de Yosef. En todos los lugares donde estaba él generaba abundancia. También, por ejemplo, Potifar, el egipcio al cual se le fue entregado como sirviente, él ve que Yosef, cuando él cuida de sus animales, por ejemplo, sus animales se multiplican, o sea, se dio cuenta de ese talento y lo trae a su casa a que le administre todos sus negocios, sus finanzas, todo, porque se dio cuenta del talento que tenía Yosef. No por casualidad, él llega a ser la mano derecha del faraón y el faraón mismo le da a él el trabajo de organizar todo Egipto, es decir, los 7 años de vacas gordas, que él se ocupe de que se produzca mucho alimento y que se almacene. O sea que él se dio cuenta que Yosef tenía el talento para hacer eso. Entonces, uno de los puntos también clave en esta porción para entender que había un destino predeterminado y que Yosef iba a llegar sí o sí ahí, no importa lo que pase en el camino. Y vamos a recordar que en esta porción los hermanos en un momento lo tiran en un pozo, en una cisterna de agua, en un pozo de agua, intentando sacárselo de encima. Ellos pensaron que iba a morir en ese pozo. Y vamos a leer esto en hebreo para que veamos que aquí se esconde un secreto que solo en hebreo se puede entender. Y esto lo explican los sabios, los antiguos sabios hebreos, Hazal, así se les llama. Vamos a Génesis 37, versículo 24, y en hebreo dice así: Vaikhuhu veishlehu oto abora veaborek en bomaim. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, y lo tomaron a Yosef, ¿sí? Y lo tiraron en el pozo, y el pozo está vacío, no hay en él agua. Entonces, ahora vamos a entender algo importante. En la Torá no hay ni un punto ni una coma de más. Se los digo en sentido figurado porque de todas maneras no hay ni puntos ni comas, pero lo que quiero decir es que no hay nada de más, no hay ni una palabra ni una frase de más. Entonces vamos a analizar esto otra vez. Dice, el pozo está vacío, no hay en él agua. Entonces, si el pozo está vacío, no hace falta decir que no hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué dice no hay en el agua? Y lo que enseñan los sabios hebreos antiguos, Hazal, así se les llama, es lo siguiente. Vamos a ver cómo se dice no hay en el agua. Lo tenemos aquí, dice en bomaim. Entonces, ¿qué es lo que explican los sabios? Que el hecho de tener que decir no hay en el agua es porque había otra cosa en él. O sea que estaba vacío de agua, pero no de otra cosa. ¿Y de qué no estaba vacío? Y ahí aparece el secreto que está codificado en las letras. Si vemos aquí Ein Bo Maim, tenemos la letra Aleph, tenemos la letra Yud, tenemos la letra Nun, y luego tenemos Bet, Vav, y cómo lo decodifican los sabios antiguos hebreos. Ahí lo vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Dice Aval Yesh Nahashim Bo. Es decir, quiere decir, pero hay serpientes en él.
fíjense lo que se esconde en la frase no hay en el agua. En hebreo, ein bo maim quiere decir aval yesh bo nahashim. Es decir, lo que trata de explicar la Torá aquí es que dentro del pozo habían víboras. O sea, no había agua, pero habían víboras. Entonces, Yosef es tirado a un pozo con víboras y podemos suponer que una persona que cae en un pozo de víboras lo van a picar y va a morir. Pero dado que había un destino predeterminado, ni las víboras lo mordieron. Eso es lo que explican los sabios hebreos, porque primero él era un hombre justo y a su vez tenía un rol tan importante, ni más ni menos que salvar a la humanidad, a el mundo conocido para ellos, de la muerte, porque se venía una hambruna de 7 años, entonces ni siquiera lo muerden las serpientes. Entonces, ¿de qué quiero hablar yo? Primero, de que al parecer hay un destino. Y como dijo Buda, y ahora toco el budismo, y que no me salten todos los que son o cristianos o judíos o católicos que piensan que solo lo que dicen sus libros son la verdad. O sea, yo considero que Dios se reveló a todos los seres humanos en todo el mundo y en toda la historia. Entonces yo puedo respetar que conceptos que son verdades aparecen durante toda la historia y en todos los lugares del mundo. Entonces, a veces vamos a encontrar una verdad en un libro de otra religión también, y no tenemos por qué enojarnos ni por qué juzgar como que fueran algo que no se puede ni siquiera considerar. Entonces, ¿qué dijo Buda? Buda dijo, el sufrimiento existe. La pregunta es cómo vamos a pasar a través de él. Es decir, en qué estado nosotros vamos a pasar. O sea, el sufrimiento es, digamos, un evento que va a ocurrir. Pero la pregunta es cómo vamos a pasar nosotros a través de la adversidad, porque más correcto sería decir la adversidad existe. O sea, situaciones que requieren, que pueden conllevar dificultad, y el sufrimiento es el estado en el que yo paso la adversidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Había un destino para Yosef, y ese destino era ser la mano derecha del faraón, era ser un hombre muy poderoso, y gracias a eso salvar al mundo conocido por ellos. Pero ¿qué ocurre desde que nace Yosef? Primero que rápidamente se empieza a entender y ver que él tenía grandes talentos. El talento para descifrar sueños, el talento para generar abundancia. Además era bellísimo. Se explica que era tan bello que, por ejemplo, cuando él ya estaba en Egipto y ya era la mano derecha del faraón, se cuenta, las leyendas dicen que las mujeres egipcias muchas le faltaban dedos de la mano. ¿Y por qué? Porque en ciertas ocasiones pasaba Yosef en la carroza a través de la ciudad, en Egipto, y cuando las mujeres se enteraban de que iba a pasar Yosef, se ponían tan locas por querer verlo que muchas mujeres que estaban paradas en la cocina cortando verduras y estaban cocinando, al escuchar que venía Yosef, era tan grande su histeria por verlo que miraban por la ventana y ahí se cortaban un dedo. Eso cuenta la leyenda, que era tan bello que las mujeres todas querían mirarlo, querían llamar su atención. Dicen que le tiraban joyas para que él, por las ventanas, que corrían arriba de los techos, tratando de mirarlo y que él las mire a ellas también. Entonces vemos que Yosef había sido bendecido con mucho. Y eso generó mucha envidia en sus hermanos. Pero a su vez, al parecer también Yosef cometió errores por los cuales él se generó a sí mismo sufrimiento, que hizo que el llegar al evento de la gran adversidad que era esa hambruna, hasta que él llegó también tuvo que sufrir. Porque, para empezar, lo que cuenta la Torá es que Yosef le contaba a su padre del mal comportamiento de sus hermanos, porque él veía que ellos maltrataban a los hijos
de las concubinas de su padre, que eran sus hermanos, eran medios hermanos, y los hermanos de la madre legítima maltrataban a los hijos de las concubinas, y él iba y le contaba a su padre. Entonces lo que vemos ahí es que también Yosef, al tratar de salvar o hacer menor el sufrimiento de sus hermanos, hermanastros, él utilizó la mala lengua, la lashon hara, porque fue a hablar mal de sus hermanos. Eso fue un hecho que al parecer explican los sabios hebreos que puede ser que le generó parte del sufrimiento. Luego, cuando lo venden como esclavo y él estuvo también en la cárcel en Egipto, vamos a ir a leer aquí este versículo en la Torá que también nos da otra información que no está nunca de más, que nos va a ayudar a entender aquí una profundidad, y para eso vamos a ir a Génesis 41, y donde empieza la porción Meketz. ¿Y cómo comienza? En hebreo dice, Vaihi Miketz Shnataim Yamim, Veparó Halam Veine Omed Alaya Or. Es decir, que pasan 2 años desde que Yosef le dice a uno de los ministros que había estado preso con él, y que él descifra el sueño de ese ministro, el ministro de las copas del faraón, y ese faraón es liberado. Entonces, cuando lo liberan, en el momento en que sale de la cárcel, Yosef le pide que no se olvide de él, es decir, que quizás hable con el faraón para pedir que lo libere a él también. Y Yosef pone su destino en las manos de un ser humano, es decir, que ese ser humano recuerde decirle al faraón algo sobre él para que lo libere. Era como no confiar en que todo dependía de la voluntad de Dios. El ser liberado o seguir en la cárcel no dependía de un ser humano, de que ese hombre vaya y hable con el faraón, dependía de Dios. Entonces, en la continuación aquí, en el principio de la porción siguiente, Meques dice, y fue luego de 2 años que el faraón sueña. Es decir, tuvieron que pasar 2 años más, porque el ministro que fue liberado olvidó hablar con el faraón. Pero aquí la Torá nos dice, y fue luego de 2 años, es decir, eso añade 2 años de cárcel a Yosef, el hecho de no haber confiado en la voluntad divina, sino que en un hombre, pidiéndole que él hable con el faraón y que no olvide de hacerlo. Y el hecho es que también lo olvida. Entonces, lo que vemos aquí, en toda esta porción tan interesante, es que en muchas ocasiones los personajes reniegan contra la realidad. Primero, Yosef reniega contra la forma en que actuaban sus hermanos, contra sus hermanastros. Luego, ocurre también que Yosef tiene sueños cuando él estaba con sus hermanos y su padre, y él sueña con unas espigas. Él cuenta que él ve una gran espiga elevada y que otras 11 espigas se postran ante él, y sus hermanos y su padre entienden que ese sueño quiere decir que Yosef iba a estar elevado y ellos iban a tener que postrarse ante él. Y sus hermanos y su padre se enojan mucho con él. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que también sus hermanos y su padre rechazan el hecho de que Yosef tiene un rol muy importante y que va a llegar a ser un gran hombre con mucho poder. Es decir, hasta su padre, que lo amaba tanto, se enoja. ¿Y eso qué quiere decir? Que al parecer le toca el ego al padre. El hecho de que su hijo pueda llegar a hablar de que va a llegar a ser un día muy poderoso y que hasta ellos van a estar debajo de él. Entonces vemos como cada personaje en esta porción reniega y rechaza la realidad, porque el destino era ese, que Yosef sea un gran hombre poderosísimo y que salve al mundo. Pero sus hermanos rechazan eso, su ego reniega, su padre lo rechaza y su ego reniega. Y luego su padre va a sufrir muchísimo, porque va a creer que su hijo ha muerto. Todos conocemos la historia de que luego de echarlo en el pozo y sacarlo y venderlo como esclavo, ellos cuentan a su padre que Yosef ha muerto. Le traen el vestido de Yosef todo manchado de sangre
y le dicen que ha muerto. Entonces su padre sufre tremendamente y sufre años y años pensando que su hijo ha muerto, porque él lo adoraba. Entonces vemos como cada uno de los actos de reacción de los personajes de esta historia ante la realidad, su renegar en contra de lo que ven ante ellos, les genera sufrimiento y más sufrimiento. Y también a Yosef, cuando él está en la cárcel, el renegar con la situación de que él está en la cárcel y pedirle a otro que hable con el faraón para que lo libere, le genera otros 2 años de sufrimiento. Y luego los hermanos de Yosef sufrieron desde el principio al ver que Yosef era tan talentoso, que recibía el amor de su padre más que ellos, que era tan bello, o sea, ellos reniegan contra la realidad y lo odian. Entonces hacen lo que hacen, lo tiran al pozo, lo venden como esclavo y luego van a sufrir muchos años por lo que han hecho, porque ellos eran hijos de Jacob y eran una familia con conocimiento de Dios y de lo espiritual y de las leyes de Dios. Y ellos sabían que habían violado las leyes de Dios, entonces sufren muchos años. Y luego cuando se encuentran con Yosef como mano derecha del faraón, cuando todavía no sabían que él era su hermano, ellos sufren todo el tiempo por el miedo de qué les va a pasar, porque iban y venían desde Egipto hacia la casa de su padre Jacob. O sea, ustedes lean esta porción en castellano y vean que los hermanos sufren durante todo este proceso hasta que un día se les revela que Yosef es su hermano. Entonces, ¿qué es el punto del cual yo estoy hablando en todo este video? De que había un destino predeterminado. Y así como estoy tocando el punto que habla sobre cómo toda la familia de Yosef y Yosef en sí reniegan contra el destino, o sea que en ciertas ocasiones van en contra de lo que tenía que pasar, también quiero tocar el hecho de que el faraón fue muy noble, porque cuando el faraón se da cuenta del talento de Yosef y lo llama para que descifre el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, y Yosef explica que se viene una gran hambruna, él le cree. Y eso no es algo para tomárselo por sobreentendido, porque Yosef era un hebreo, y los hebreos se consideraban algo muy bajo para los egipcios. Por ejemplo, ellos jamás iban a comer o compartir el pan con un hebreo, ellos los aborrecían. Y vemos que el faraón lo escucha, le cree, y no solo eso, sino que le da a él el mando sobre todo su país. Él le dice, tú eres segundo de mí, y se sienta y come con él. O sea que el mismo faraón es capaz de dejar su ego de lado, su orgullo y todos los paradigmas de su sociedad, y pone a un hebreo como su número 2, se sienta con él a comer, y luego más adelante, cuando ya comienza todo este evento de los 7 años de vacas gordas y vacas flacas, y llega la familia de Yosef, su padre y sus hermanos eran ganaderos, ellos eran ganaderos de ovejas y de vacas, y para los egipcios los pastores de ovejas y de vacas eran algo muy bajo que ellos aborrecían también. ¿Y qué ocurre cuando llega Jacob y los hermanos de Yosef llegan con su ganado? El faraón les dice, vengan y les doy mi mejor tierra para que ustedes vayan con vuestro ganado, y no solo eso, sino que voy a tomar a vuestros mejores pastores y los voy a poner sobre mi ganado. O sea, pone a hebreos como pastores del ganado egipcio. O sea, se dan cuenta como el faraón expresa una gran nobleza al ser capaz de romper el paradigma de cómo se veía a los hebreos y ponerlos a cargo de todo su imperio, y al final eso le trae a él una abundancia tan grande que al final Egipto se apropia de todas las tierras de todos los reinos alrededor, porque cuando llega la hambruna todos vienen a comprar alimento de Egipto, porque el único lugar donde había muchísimo alimento era en Egipto. Entonces vienen y compran el alimento y luego se les acaba el dinero y tienen que entregar sus tierras por alimento. Y al final,
cuando ya se les acaba eso también, que ya han entregado sus tierras, se entregan a ellos mismos como esclavos. Entonces, yo quiero aquí tocar también algo muy interesante y ver cómo empieza la esclavitud de todos los pueblos ante los egipcios. O sea, por la hambruna, al final los pueblos se vuelven esclavos. Y yo quiero que ustedes piensen en esto mucho, también conectados con nosotros hoy, porque yo he hablado mucho durante estos últimos 3 años sobre la posibilidad de escasez de alimentos y he hablado sobre almacenar, prepararse y hasta hay mucha gente que me ha considerado catastrofista, apocalíptica y me ha criticado como diciendo que por qué yo genero miedo. Entonces vamos a tomar un poco ejemplo de este libro tan maravilloso que es el Antiguo Testamento, la Torá hebrea, y vamos a aprender del pasado, de lo que pasó a nivel histórico, y primero entender que hay un destino. Es decir, que puede ser que yo estoy en la playa y viene un tsunami, ocurrió algo en la naturaleza que generó un tsunami. Y yo puedo decir, bueno, sé que viene algo, no voy a juzgar al tsunami ni a la naturaleza, porque eso es lo que es, ¿no es cierto? Entonces no voy a renegar, me voy a enojar, no me voy a enojar con la alarma anti-tsunamis que dice, viene un tsunami. Es decir, cuando alguien dice, miren, está por ocurrir algo, yo tengo dos caminos, o me enojo, reniego, critico y sigo en la playa para que venga la ola y me barra con todo, o digo, ok, algo está por pasar, entonces voy a subir al monte y lo voy a mirar desde el monte, o sea, voy a ver la ola y a mí no me va a pasar absolutamente nada. Eso quiere decir aceptar el destino y decir algo está por pasar y yo voy a moverme, voy a levantarme y hacer. Entonces yo dejo este mensaje a ustedes para que los que tienen oídos oigan y que entiendan que la pregunta no es si hay adversidad o no. Como dijo Buda, la adversidad existe. La pregunta es cómo voy a pasar a través de ella. ¿Quién voy a ser yo cuando eso ocurra? ¿En qué estado voy a estar? Entonces, les dejo este mensaje el día de hoy y de nuevo recordarles lo importante que es leer la Torá en hebreo. Ven cuántas cosas se esconden dentro del texto cuando uno lo lee en hebreo. Y les recomiendo estudiarlo, lo pueden hacer de muchas formas, pero para aprender un libro tan importante yo recomiendo hacerlo con los profesionales. Para eso les puedo recomendar la academia que está en Israel, que es la más importante del mundo en idiomas bíblicos, donde se puede aprender online con profesores de habla hispana el hebreo antiguo, el hebreo moderno si quieres hablar y comunicarte en Israel. Luego puedes aprender el arameo para leer el Zohar, el libro de la Kabbalah y partes de la Torá, y también aprender el idioma en el que hablaba Jesucristo. Puedes también aprender el griego para leer el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y también hay enormes errores de traducción o cambios en la traducción en sí que hacen que pierdas el significado original de lo que dijo Jesucristo. Entonces, en esa academia puedes aprender todos los idiomas bíblicos. Entonces, les dejo abajo el enlace para que ustedes dejen sus datos de contacto, para que ellos puedan contactarlos y explicarles qué cursos hay, porque hay cursos en vivo, hay cursos grabados, para que tú elijas lo que mejor te sirve para empezar a leer los libros sagrados en sus idiomas originales, que eso es un regalo para tu alma. Entonces, mi querida comunidad, por último, recordarles que tengo mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde hago transmisiones en vivo e en directo hablando de lo que pasa en el mundo con libertad de expresión. Y ahora, antes de olvidarme, quiero contarles que a fin de año, Navidad y Año Nuevo, yo siempre doy de regalo un código que es un código de descuento para hacer la membresía anual en mi comunidad. Y este año el código va a ser tal como mi bendición, mi braja. El código se llama braja, ahí lo tienen escrito en la pantalla. Entonces también les pongo abajo el enlace para unirse a mi comunidad
con la membresía anual y disfrutar del código BRAJA, que les da un descuento. Entonces ahora sí me despido con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.